del Chichero, sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio, intento número 549.272 después de varias fallas técnicas. Estoy cansado, jefe. Perdónenos ustedes, la verdad no tenemos todo el presupuesto, pero aún así aquí estamos haciendo el esfuerzo. Mi nombre es Juan Antonio Hernández y sean bienvenidos al primer episodio del Fancast del Chichero. Aún sin nombre, tampoco es que nuestra creatividad haya llegado muy lejos. Bueno, la verdad es que sí queríamos llamarnos como la béisbol, pero ya nos ganaron el nombre, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no es cierto, un saludo a nuestros compañeros allá en Villahermosa, Tabasco, desde la Ciudad de México. Estamos aquí llevando el primer episodio del Fancast del Chichero. Si tienen propuestas de nombre, háganoslo llegar acá en los comentarios. Me acompaña mi querido amigo y compañero ya de varios años en este relajo llamado el Chichero, mi querido Jesús Aldívar. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanito? Muy bien, gracias a Dios. La verdad que contento, emocionado, yo creo que de iniciar este proyecto junto con Broco. La verdad que era muy deseado este momento. Era justo y necesario. Era justo y necesario también de todos los momentos que hemos pasado. Entonces, bueno, hay que darle voz a toda la afición también, a esta bonita afición que se ha involucrado con el Chichero. Así es, ya tenemos este involucramiento, como bien mencionas, de la afición, sobre todo la afición foránea, que yo creo que si no somos el equipo que tiene más afición foránea, tenemos que estar fácil en el top 3, top 4. Sí, los Tigres a lo mejor los podríamos mencionar, pero es que la diáspora tabasqueña es inmensa. Y otro integrante justamente de esta diáspora tabasqueña, que hoy está en los controles, mi querido Raúl Barreiro Broco, que por cierto, aprovechando, siempre que me llegan los mensajes a la página del Chichero del Instagram, pidiéndome sus fotos y eso, las quejas, comentarios, sugerencias con la persona que en este momento estoy presentando, el querido Brocolich. Broco, ¿cómo estás el día de hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy gustoso estar aquí con ustedes en este primer episodio. La verdad estoy complacido de compartir esta mesa de información y de afición con ustedes. Y sí, así es, yo soy el encargado de la parte del Chichero, de toda esta parte de fotografía y de video. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, ya estamos empezando con este programa del Chichero. Y precisamente creo que lo primero que toca es esta terapia grupal. Que ya ¿Abrazo grupal? Abrazo grupal, que ya veníamos platicando y haciendo justamente en el grupo de la afición esta reflexión de lo que fue esta temporada, porque no fue una temporada que terminó muy feliz. Fue una temporada en la que dependimos de todos menos nosotros. Realmente solo dependíamos de Puebla. Sí. Es increíble que el sistema y las matemáticas a veces te puedan llevar a esto, pero bueno, así es el mundo del béisbol. Digo, tocará trabajar muchas cosas en las reglas porque yo no me siento muy conforme que todo dependiera de un equipo, pero bueno, sí. Así es esto. Pero finalmente lo que estábamos platicando justamente era este tema de qué nos gustó, qué no nos acabó de gustar, porque es por primera vez desde 2019, porque en 2020 no se jugó la temporada, que no estamos en playoff. La verdad que esta parte de que antes no teníamos playoff y nada más veíamos y hablábamos de, es que el equipo no tiene playoff, es que el equipo nada más es un equipo de castigo, ¿no? Toda esta parte de que nos llevaba, los Olmecas de Tabasco, ¿quiénes son esos? Nada más un equipo relleno, ¿no? Creo que la afición en Tabasco es muy conocedora del béisbol. No es muy fácil engañar a un aficionado tabasqueño en todo el tema del béisbol, ¿no? Años anteriores yo te puedo decir que la afición decía, no vamos a pasar ni a playoff, ¿no? Pero hoy en día estamos hablando año tras año a esa posibilidad de ser campeones. O sea, porque esa es la bandera y la vara que se tiene que mirar, ¿no? Hacia arriba. Pero al final de cuentas, este año, pues bueno, quedamos fuera por nada, por medio juego, si no me equivoco. No, ni eso, o sea, un juego. Es que el promedio se tuvo que ir a las 10 milésimas para poder romper el empate. Es correcto. Entonces así es esto, finalmente, pero como bien dices, la afición tabasqueña es conocedora, pero también a veces yo siento que es como que de mentalidad muy corta, como que a veces la falta de memoria a largo plazo les falla. Y siento que, o sea, si bien todo el tiempo el objetivo debe ser pasar a playoff, y si bien yo puedo entender que a lo mejor no es lo mismo, la afición no se sentiría conforme pasando en sexto lugar de panzazo, que como nos habían acostumbrado durante varios años de calificar en segundo lugar. Yo creo que uno de los errores que ha sido es culpar a Pedro Meré, porque recordemos también, Pedro Meré en 2021, 22 y 23
Fue el capitán que llevó el barco en segundo lugar y durante esos 3 años incluso compitió por el primero. Dimos batalla. Dimos batalla, los Diablos nos sintieron cerca. Y de hecho no quedaron muy arriba de los Olmecas en estas últimas 3 temporadas que, bueno, Diablos yo creo que es un tema aparte. El nivel tanto presupuestal, creo los jugadores también le interesa mucho darse a conocer en esto de los Diablos, pero los Olmecas de esos años hacia acá, ¿no? O sea, al final de cuentas Pedro Meré, yo creo que a todos se nos olvida eso. Y a lo mejor que en el playoff, oye, es que no tocó la bola, es que esto, es que lo otro. Oye, pues al final de cuentas ahí estábamos, dando la batalla, dando la pelea, y eso es lo que se agradece de los últimos años de Olmeca. Y que hay gente que se le olvida que playoff ya es otra temporada, ya es otro torneo, se juega muy diferente. Tan fácil siempre. como el campeón el año pasado, que ahorita ya está eliminado, que es Pericos de Puebla. Pericos. Calificó siendo el mejor perdedor. Sí. O sea, Pericos teóricamente estaba eliminado por Veracruz, pero al ser el que más juegos ganó del playoff, califica, le toca el que se veía como el rival invencible en ese momento, que eran los Diablos, que le sacan la serie. Y aquí en la Ciudad de México, en el Harp. Y los llevó para ser campeones. Y los llevó para ser campeones. Digo, yo creo que aquí los aficionados de los Diablos no nos dejarán mentir, pero esa serie contra los Pericos de Puebla y la serie del año anterior con los Leones de Yucatán. Y la del año anterior a ese. Y 2 años atrás nos vamos con los Leones de Yucatán. Híjole, creo que sí duelen, sí calan. Teniendo un equipo que se veía en teoría superior, pero pues a veces, como dices tú, ¿no? Se juntó el poder de la amistad y... Con el poder del guión y estamos del otro lado. Y estamos del otro lado, ¿no? Y algo importante, el béisbol siempre es se juega 9 contra 9, ¿no? Es un gran equipo, todos son un equipo. Y al final de cuentas, no hay equipo menor. No hay equipo menor, y creo que esta temporada también ha sido muy marcada eso de que no hay equipo chico. Si no, pregúntale a los Olmecas que perdieron 2 series importantes. Nada más 2. Partidos importantes con coleros de la tabla. ¿Qué Bueno. no darías por esos juegos que, digo, te puedo decir de 8 juegos seguramente entre Piratas, Tigres y León? Que de verdad que dices, Olmecas, ¿por qué se te fue ese partido? Mira, León, incluso Tigres, yo los podría ir hablando de lo que no nos gustó de la temporada. Yo creo que León y todavía Tigres no fueron tan verdugos con Olmecas como lo fue nuestro vecinito Piratas de Campeche. Híjole. Porque no se te olvide, serie inaugural en Tabasco, la perdimos con Piratas. Serie primera en Piratas, en Campeche, la perdimos. La única serie que se le ganó fue la segunda en casa, porque cuando tocó volver a pagar la visita, no, creo que nada más sacamos un juego, si no me falla la memoria. Ahí estuve por ahí en ese juego, en esa serie, sí, perdieron 2-1. Exactamente, entonces, estamos hablando del penúltimo. Sí. Que ya estaba eliminado, pero Piratas siendo Piratas, y una rivalidad regional también hay que decirlo. Entonces esta es una situación donde, si te das cuenta, Piratas dio todo y eso fue lo que nos acabó de matar. Como que yo siento que a lo mejor no se tomó tan en serio al rival. Yo creo que esa es la carga que hoy tiene Olmecas. Pero finalmente, digo, fue una temporada atípica. Para empezar, creo yo que también uno de los asteriscos que hay que poner a la hora de juzgar y de definir culpables, para mí el culpable está más que claro, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, no sé si Broco, pero el señor José Meléndez para mí es la persona, o sea, es el verdugo que mandó al traste la posible, bueno, no quiero decirle dinastía, porque realmente campeonato todavía, pero esta mejora que había alcanzado el equipo de Olmecas bajo el mandato primero de Mansur y ahora de Medina. Creo yo que fue Meléndez quien acabó de, pues, matar al equipo. Con todo respeto para el señor, pero sí, creo yo que sus decisiones no fueron las más adecuadas. Creo que desde el primer momento, ¿no? Se vio que iba a desmantelar el equipo. Ya había pasado así como en Clova. Entonces, pues más bien fue confianza y fe ciega totalmente a él, ¿no? Por parte de la directiva, obviamente. Creo que sí. Creo que fue, lejos de llamarlo culpable, creo que es el responsable, al final de cuentas, que se le dio todo. Se le dio presupuesto, se le dio, creo que todo el material, tanto administrativo y deportivo, quiero llamarle, donde pues tuvo para hacer muchas cosas.
Y al final de cuentas, bueno, fueron decisiones que se tomaron. Creo que a veces a destiempo. Pero al final José Meléndez va a cargar con esa cruz de ser el responsable de estos Olmecas de Tabasco, ¿no? Creo que hace un momento comentabas algo desde la presidencia de Mansur. Mansur empezó con esto justamente verlo también como un negocio. Creo que desde ahí, desde la filosofía que trae un directivo diferente, bueno, cuántas cosas no se hizo bien con Mansur, ¿no? Y luego Gonzalo Y Medina, nada más estuvo un año. y luego Bueno, técnicamente dos, porque él había empezado con Sí. la pandemia. Entonces, digamos, Efectivamente. una temporada, 2 años de trabajo. Sí. Y luego Gonzalo, esta revolución, creo, de mercadotecnia que le da no nada más un equipo de gobierno, ¿no? Sino que vamos a sacarle provecho, ¿no? Al final de cuentas, esto es un negocio. Hablábamos de este tema con Gonzalo, que le cambia el chip. Y digo, por ahí va bien. O sea, también el tema que siempre ha estado ahí al lado Félix Zulueta desde hace muchos años. Y que de hecho Félix Zulueta fue quien le armó los equipos de 21, 22 y 23. Equipos con los que Completamente, pasamos a playoff en segundo lugar. Sí, exactamente. O sea, realmente Entonces, yo creo que el cambio fuerte en esta ecuación, que es José Meléndez, creo José yo que ahí, o sea, no hay que buscarle, perdón, pero hay gente que le encanta echarle la culpa a Meré. Y a ver, no voy a decir que Meré está Sí. libre de pecado. Eso es inconcebible y creo que todos estaremos de acuerdo, pero... Nuestro Roberts de los, Sí, oye. de los Dodgers. Sí, un ¿no? Dave A los Roberts Olmecas. acá, pero finalmente yo creo, sinceramente, que el gran culpable o la persona que debería cargar la mayor culpa justamente es Meléndez. Habrá gente que me dirá Gonzalo Medina y dentro de todo podría entender porque a lo mejor él fue el que lo aguantó toda la temporada, Sí. pero también yo me pongo a pensar, a media temporada voy a cambiar a mi gerente ¿Qué general. haces? Sí, ¿qué Ya haces? escogiste uno para la temporada y yo creo que con ese terminas. Sí, claro. Y es importante, o sea, tú al final de cuentas, y me voy como al lado del jugador manager, y se los pongo así a lo mejor. Un jugador siempre va a tener o va a querer tener la confianza del manager, el manager también del jugador. Y lo que hizo Gonzalo Medina al final de cuentas era eso, tratar de darle esa confianza a tu director deportivo. Híjole, lamentablemente no salen las cosas, no empiezan a salir. Claro. Y si no tienes un plan 1, plan 2, plan 3, híjole, es muy complicado seguir en ese barco, que yo creo que al Olmecas le pasó mucho en esta temporada de tomar decisiones muy tardías. Sí, no, se tomaron decisiones muy tardías, pero pues volvemos al... También una cosa que creo que a algunos se les olvida es que tenemos una temporada de mucho menos juegos que Grandes Ligas. O sea, tenemos por lo menos 70 juegos menos, si no me fallan las cuentas. Sí, es muy complicado. Entonces tienes mucho menos margen de error. Sí, O sea, nosotros ya estamos en playoff, ya estamos terminando temporada, ya tenemos a los primeros eliminados y en Grandes Ligas apenas vamos al último mes de temporada. Y recuerden que Grandes Ligas empezó antes. sí. Pero entonces yo creo también que hay que ser conscientes de que no tienes el mismo tiempo para la toma de decisiones y que también finalmente las decisiones se juzgan basándonos en el resultado obtenido. ¿A qué me refiero con esto? Si le hubiera salido la jugada a Meléndez, que yo lo dudo mucho que le hubiera salido en cualquier momento, pero supongamos que le hubiera salido. Si le hubiera salido la jugada a todos los demás, ahí tienes al directivo del año. Sí, Ese es el asunto. Se la jugaron, apostaron, le pusieron toda la carne al asador, dijeron todo a rojo 32 y no cayó ni el color. O sea, yo creo que ese es el asunto. Digo, uno apuesta con cierta información en la cabeza, pero pues por más información que tengas, hay tantos factores involucrados, ajenos a ti, que pues te termina por afectar el resultado. Y yo creo que eso es también parte de... Una de las críticas que le hacen también mucho al equipo es, no es que ahora ya se basan mucho en la sabermetría y dejan eso y dónde quedaron los hombres que sabían y no es que bueno, ese es un discurso tan viejo. Bueno, tú sabes que en algún momento la humanidad tuvo gente que se opuso a la palabra escrita. sí. O sea, es miedo al cambio en algunos casos, pero a ver, la sabermetría es solamente un entendimiento extra de las estadísticas. Es unos nuevos capítulos al famoso librito del béisbol. Entonces, es información. Tú decides qué haces basándote en esa información. Tú lo puedes ignorar, puedes tomar la decisión con esa información, pero
de nuevo, resultados es lo que va a hacer que tu decisión sea calificada como buena o mala, porque tristemente también es muy binario en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Al final de cuentas, la toma de decisiones también en el tema de la banca, que este año fuimos muy, muy golpeados en el tema del coach de banca, en específico. Bueno, todo el equipo de Pedro Meré todo caminó, el equipo. o sea, cambiaron todo de entrada. De entrada, desde Ajá, del Mario año Iván pasado a Santana, sí, de Cambió todo. Rubén. Y de este año, y en todavía los primeros meses seguían habiendo cambios. Sí, y lo complicado de Olmecas este año, el bateo. ¿Cuándo? El bateo de la gente que decía, oye, ¿Cuándo? es que no No, batea, o sea, es que no batea. 2 campos de coach de bateo. Creo que también se le complica mucho a Pedro Meré esa situación, donde todo el equipo de confianza que había trabajado con él años, pues te lo quitan de la noche a la mañana, y recurres a coach que sí tienen experiencia, pero que tal vez no habían trabajado al 100% en los últimos años con él. Entonces, yo creo que se complica mucho este tema a Pedro Meré, donde pues el equipo prácticamente de coach de banca, pues fue desmantelado. Sí, yo creo que lo peor que le podemos hacer en general a los Olmecas es tener una visión tan simplista a la hora de juzgar. Sí, Porque también, o sea, el fanático promedio, y sin intención de ofender a nadie, pero el fanático promedio se guía por los números sencillos que encuentra uno o por lo que él vio y su experiencia. Y yo te digo, a ver, hay tantas variantes en el tema sí. que uno no alcanza a dimensionar todo lo que ocurre. Entonces, de nuevo, Pedro Meré no está libre de culpa en que los Olmecas no hayan pasado. Es responsable. Pero pues siento yo que en primer lugar, sinceramente, sí es José Meléndez. Sí, yo creo que Siento vamos yo, por ahí. O sea, yo creo que en primer lugar es José Meléndez y en un segundo lugar habría que ponderar si Gonzalo Medina o Pedro Meré, porque incluso yo me pondría a pensar por qué Pedro Meré no renunció. Con el cartel y currículum que él tiene es para que él pueda renunciar y en cualquier momento tiene equipo en otro lado. Claro. Pero pues hablamos que hay otros temas involucrados. No soy psicólogo para diagnosticar, ¿no? Pero finalmente yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de Pedro Meré, el príncipe del mango, para saber por qué no toma la decisión de, bueno, si no se está respetando mi trabajo anterior, ¿por qué no hago el cambio yo? O a lo mejor él pensó que estos cambios también iban para bien y comulgaba con Meléndez, no lo sé, no le he preguntado. Y si le pregunto no creo que me conteste, sinceramente. No creo. También hay que tomar en cuenta la competitividad, ¿no?, que hubo en la zona sur. Ah, claro. ¿No? O sea, realmente sí uno se puede pensar en propio equipo como aficionado de Olmecas, pero también del otro lado teníamos a Oaxaca, Veracruz, Leones, Puebla. Bueno, toda la liga levantó el Conspiradores. nivel en general. Sí, pero sobre todo la zona sur. Lo apretado. O sea, que lo está. apretado que estaba, digo, esto se definió no, de hecho, se definió el último boleto en el último juego. Claro, y todavía en las últimas 2 semanas, todo el mundo menos los Diablos, que fueron una anomalía estadística, se llama presupuesto. Se llama tener todavía bastantes nóminas de este país Sí. en el banco patrocinador del equipo. Cartera abierta. Exactamente. Pero bueno, independientemente de ese tema, del segundo largo al tema ese, séptimo lugar, todavía hubo pleito durante las últimas 2 semanas. Ponle tú el último mes, estuvo muy cerrado. Ah, claro. Donde, por ejemplo, el Sur, a las 2 semanas de terminar la campaña, prácticamente todos estaban dentro del tercero al séptimo, vamos a ponerle. Entonces todos tenían posibilidad de pasar. Y todos tenían posibilidad de quedar fuera. Y variable que sea en segundo lugar, incluso segundo lugar. Y la zona norte, a una serie y media parece, o 2, de terminar la campaña, ya sabíamos quiénes iban a entrar a play. Sí, realmente ya en la zona norte la discusión era quién en qué lugar, porque, bueno, era si primero, segundo, si cuarto, quinto, ahí esas eran las discusiones que se tenían en el norte, pero en zona sur hasta conspiradores las últimas 2 semanas, que por cierto, felicidades con el equipo que lograron armar a pesar de haber escogido, pues,
no desechos, pero sí de los que los demás equipos liberaron, porque también hubo gente, sí me tocó leer esos comentarios que decían, miran un equipo que se armó de desechos, y yo, a ver, ¿no agarraron nombres tontos? ¿No agarraron nombres que no sirvieron? ¿Hicieron un trabajo inteligente? Gente con experiencia, Exactamente. yo creo que ahí fue el tema de la experiencia. Digo, no sé quién está ahorita al tema deportivo con los conspiradores. Ajá. Desde que ¿Quién es su gerente? empezó desde el tema del... donde encontraban a todos los jugadores, el draft de los jugadores que se dio de la Liga Mexicana. Ajá, con este draft de expansión. Por el tema de la expansión de la liga. Al final de cuentas, Conspiradores tomó, yo creo que a cada jugador, teniendo en cuenta ya una base de peloteros, ¿no? Con experiencia, jóvenes, con rapidez, algunos no, con mucha experiencia como Josmani Guerra, que lo vemos en la tercera base. Un que Jesse parece Castillo. un Jesse Castillo. Por ejemplo. Que está ahí ¿no? atrás de ti, de hecho. Está atrás de ti. Sí, cierto. Un Román Méndez Más que... tantito, aquí aprovechamos. Está el Ahí ese. está. El Jesse. El Jesse y Ahora los con los Bubbleheads, conspis. ¿no? Sí, los famosos Bubbleheads, que también fueron una sensación Sí, en tema aparte. te Ya después digo. hablamos aciertos de la merca, De Olmecas. porque la verdad yo creo que Estuvo ese sí fue un cuadrangular de grandes ligas. Sí, Pero la verdad bueno. que sí. Pero bueno, te digo, un Román Méndez ahí en el picheo también, que era en ¿Y no te teoría suena se que ese había ido estuvo... con ¿No te Olmecas? suena alguien familiar que estuvo, no sé, usando una camisola como de esta? Híjole, uno también llamado Roel Santos. Una serie que por ahí anduvo, ¿no? Una serie que también estuvo ahí en Querétaro. No puede Y que su deseo era regresar a Olmecas. O sea, Claro. él hablaba, lo comentaba, ¿no? Lamentablemente, pero que no le hacía ese feo a Querétaro, ¿no? Y que la pasaba bien y estaba jugando. Al final de cuentas, yo creo que toda esa situación que se dio, Conspiradores se armó muy bien, eligió también muy bien sus extranjeros en la parte de los pitchers. Catcher Paulino, que ya también tiene años de experiencia aquí en Liga Mexicana. Te digo, fue una base importante que armó Conspiradores, ¿no? Entonces, Sí. esa base que tiene hoy Conspiradores, ¿cómo no la echó de menos Olmecas, ¿no? Que ya teníamos la Claro. base, ¿no? No, y que volvemos a que es parte de este rollo de que lo que importa es quién tú tienes en la gerencia general, que te Sí. está diciendo, a ver, este pelotero, véngase para acá, este otro me gusta, O sea, entiendo por qué a lo mejor dentro de la mentalidad de Olmecas era, pues no importante, pero funcionaría haberse deshecho el 80% de la plantilla. Entiendo por qué, pero volvemos al no te salió y tardaste mucho en darte cuenta y dar el giro en el volante. Porque también, o sea, por ejemplo, Conspiradores tampoco empezó la temporada arriba. Aprovecharon los últimos cambios y vamos para arriba. Sí. Estamos hablando, Leones se cayó. Leones venía mal en la primera vuelta, o sea, Leones de Yucatán, Pero Leones todavía al final se cayó porque acuérdate que Leones estaba Poquillo. peleándole el segundo y Poquillo se al cae. final estaba rezando porque Sí, sí, Oaxaca sí. no los alcanzara. y Y también fue por 10 milésima que Oaxaca ni ganándole a Puebla en el Puebla, último juego, que fue la razón por la que Olmecas quedó fuera del playoff, ni Oaxaca ganándole ese último juego llegaba, pero también por 10 milésimas. O sea, las cuentas estaban así de cerradas, pero qué necesidad de Yucatán de irse a ese extremo, ¿no? Pero volvemos a... Es como y tú con un acabaste buen de manejar equipo. al equipo. exacto. Yo creo que Olmecas se quedó con una idea y decidió nos morimos con esta. Bueno, ¿cuántas veces no escuchamos la excusa de es que se nos fue Will Swing Obispo? Sí, no. Al final de cuentas teníamos que sacar los juegos a como diera lugar. Esa parte medular donde estás comentando muy bien, el tema desde séptima entrada hacia arriba. Ponle tu sexta, ¿no? Que te tirara 5 o 6 entradas el abridor y desde ahí empiecen a rezar todos porque no podíamos ni siquiera sacar un out. Y íbamos ganando por 10 carreras arriba y oye que ya nos van alcanzando y van 6 y van 7 y ya nos van alcanzando. Hubo equipos que nos alcanzaron. Ejemplo, ese último juego que perdió Olmecas en Querétaro. Cuando iba ganando 10 carreras a 4 y resulta que llegamos a la novena y 10-10 o 11-11, algo No, la así. última entrada se quedó 10-9 y ya fue donde Fernando Salas tiene el único salvamento perdido de la temporada. ¿Pero qué le reclamas a Fernando? Cuando tenía 25 salvamentos de manera consecutiva No, tenía hasta en ese momento tenía 23. Ve- Termina la temporada con 25, pero en ese momento Ok. él iba por el número 23. Que iba a ser yo- el récord de la franquicia de más salvamentos sin perder. Sí, Y Pero- pues digo, me acuerdo muy bien, pero- yo estaba en ese partido. pero a lo que me refiero es,
¿qué le reclamas a...? Nada. O sea, no. No, no hay Fernando, a ver, todo el mundo puede tener un mal día, no pasa nada, tristemente ahí le tocó a Fernando, y pero... Fernando había sacado 2 outs. Claro, no, y el Era último, se lo out. conectó, y fue un cuadrangular que le encuentran la bola en un estadio de bateo como Querétaro en Huimilpan, o sea, todo el mundo puede tener un mal día, un mal picheo, se le queda con lo que tú quieras y mandes, ese no es problema. A lo que yo me refiero con el tema de la gerencia es, tú me estás pensando en un Wilfried Obispo que era tu número, pero no tu número, pero tu pelotero al que le ibas a dar la octava entrada, era tu pitcher, el preparador, el holder, como se le llama. El que sustituyó a Derrick Club. a Derrick Luke. ¿Qué es lo que pasa cuando se te queda sin Wilfried? No fuiste a buscar de regreso a Derrick. No fuiste a No. buscar otro jugador y todo el tiempo estuviste experimentando. Y bueno, mire qué va a hacer. Eso Está fue lo trabajando con lo que complicado. tiene. También acuérdate los 2 peloteros que venían con gran cartel a Olmecas y Grandes Ligas dijo, oye papito, los necesito Lo yo acá. necesito. Y tú no puedes decir que no. Tyler Danish es el ejemplo Exactamente. de ese pitcher que comenzó la temporada con Olmecas y sorprendió a propios y extraños, ¿no? O sea, que venía con ese ímpetu de sacar outs, y tú veías y estabas en la séptima y el señor seguía sacando outs. Y parecía que estaba en la segunda entrada. Sí. O bueno, no nos vayamos también muy lejos, no nada más Tyler. Jeff Kinley. Jeff Kinley Que hasta el Bobblehead se le lamentable. hizo y él no jugó un partido con Olmecas partido. este año. Y esperamos- porque nunca se pudo recuperar esperamos- de lesión, enfermedad, lo que fuera, ¿no? Sí. Pero últimamente yo siento que también ese fue un error. Es seguir esperando que él eventualmente iba a regresar. Yo creo que ya hay un punto en el que tú dices, Tienes que accionar. termina. Yo digo, termina de reposar, recupérate ya, no te Donde preocupes. estés, sí, claro. Exactamente. Pero, ¿por qué no tenías esa opción B? Exactamente. En teoría era una directiva que llegaba con mucho cartel, ¿no? O sea, y volvemos al tema, Meléndez. ¿Dónde estuvo ese plan B? Si ya lo tenías al final de cuentas. Ya tenías como, voy a traer este pitcher, pero se te fue. Oye, ¿por qué no tenías tu plan B? Y así te seguiste la temporada inventando, metías a pitchers que no eran abridores, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que eso nos faltó para la directiva saliente, yo creo llamarle ahora, ¿no? Es del trabajo, yo creo que tiene que hacer la nueva directiva, ¿no? O sea, auténticamente ponerse a pensar quién va a ser el director deportivo, porque sí dudo muchísimo que José Meléndez se quede. Y si nos están escuchando, próxima directiva, ya les dijimos dónde está creo yo, el gran error, el gran problema. Bueno, llamémosle como le encanta a recursos humanos últimamente, la gran área de oportunidad. Yo creo que está en el área de la dirección deportiva. Tampoco creo que sea la mejor idea regresar a Félix Zulueta. Yo creo que sí hay que buscar un poquito de sangre fresca. Y bueno, es seguir buscando opciones, ¿no? De nuevo, eso es dentro de lo que no nos gustó de la temporada. Yo creo que dentro de lo que sí nos gustó, que sí vale la pena mencionar, ciertas incorporaciones que tuvimos, por ejemplo, Luke el Chelón Boyd. Luke el Chelón Boyd, que de verdad que fue una contratación bomba, ¿no? Al Claro. final de cuentas, el equipo de Olmecas de Tabasco en los últimos años, yo no recuerdo que haya tenido un jugador de poder. Vayamos atrás con Michael Abreu y vamos más atrás con el dominicano largucho, me acuerdo, Julián Jam. Que tú de hecho fuiste a grabar un saludo con él, por cierto, sí. aprovechando el corte comercial. A ver si todavía lo tienes, a ver si lo podemos... Sí, yo creo que ahí por se aquí lo podemos pedimos poner. a comunicar al equipo de control que lo ponga. Y a los Meca Tabaco yo le voy a dar una vuelta al equipo porque de allí que yo soy, me gusta el equipo, yo jugué ahí varios años. Gracias. Pero no nos vayamos muy lejos, ya habíamos tenido contrataciones bomba que Sí. no habían salido, por ejemplo, allá en Macuspana, en el Tumbapatos, en esta segunda temporada pospandemia, mejor dicho, el Kung Fu Panda que nomás Híjole. fue muy alborotó el complicado. avispero porque pegó 2-3 cuadrangulares sus Y- primeros juegos y de ahí... Hacia abajo. Y ahorita ya levantó porque ya bajó de peso el demonio, pero Sí. mientras estuvo aquí en Olmecas nada más alborotó el ¿Por qué avispero. no lo hizo? Al final de cuentas, creo que Boyd era muy importante esta contratación. La tuvo Olmecas, así como también trajo al Monte y también trajo a Félix Pérez. Así es, o sea, Félix Pérez también fue una gran contratación, creo yo. Y mira, él rindió más resultados con una pierna, porque Con que una no se nos pierna. olvide, él se jugó lesionado. Félix Pérez nomás no se alcanzó a recuperar, pero fue lo suficiente para que pudiera batear. Un doblete ya le Era pesaba, casi pero imposible. vamos, con una pierna la lograba botar. Y en el Centenario, que no es territorio fácil para el cuadrangular.
si no mal recuerdo, en estos que un mes de juego de Félix Pérez tuvo alrededor de 6 cuadrangulares, si no mal recuerdo. Y que digo, bateaba a la hora cero. Él a veces era el que sacaba las papas del fuego porque ni Almonte ni Boya ahí en el slump que se metieron no las sacaban y era un resultado mal para el equipo como para perder esos juegos importantes, ¿no? Que a lo mejor teníamos ganados o teníamos casas llenas y pues nada más ni Boy ni Almonte pues la sacaban de ahí. Luego el Peggy era el que se enredaba, pero pues al final de cuentas también era... Y ahí es donde entra, por ejemplo, el trabajo de un coach de bateo. Detectar que uno de tus peloteros está en un slump y decirle, a ver, papito, vamos a corregir, ¿qué quieres cambiar? Claro. Porque, digo, los jugadores, muchas veces incluso este es un tema hasta mental. A veces es nada más, bueno, cámbiale tantito el desayuno, platica con él, que no venga le la mujer, el qué sé desayuno yo. del Chelón, ¿no? Sí, La última semana. Sí, la última semana sí fue, oigan, a la señora que le hizo el pozol que le dieron esa mañana, pónganla en nómina, no la suelten, porque pues sí fue el que acabó recuperando el nivel, el Chelón. Pero bueno, otro que mencionaste ahí justamente, Almonte, yo creo que también es un pelotero que vale mucho la pena en el equipo. Porque lo verán gordito y todo, pero corre. No, es una persona, digo, siempre el béisbol es engañoso en ese tema, que dicen, ay, el béisbol es también es gente pesada. Digo, lo ves corriendo y lo vimos en uno de los juegos aquí en la Ciudad de México, en el Alfredo Harp contra los Diablos. Esa última entrada en la novena que se gana el juego. Recuerdo dos, no flies, no le quiero llamar flies porque no eran fácil, pero eran batazos de línea hacia el jardín izquierdo que tú de todas formas se iban a quedar, sinceramente, cortos, pero no se iban a ir, pero era corrió. un doblete fácil. Fácil. Y que Almonte al final de cuentas sacó esa garra y lo veías tú en el jardín izquierdo y celebraba. Claro. Y celebraba también como jugador. Oye, qué buena atrapada hice, ¿no? O sea, al final de cuentas, Almonte se me hace una buena... Sí, a veces tenía esa pequeña racha donde no conectaba. Pelotero. Oye, pero dime el top 3 de base por bolas. ¿De quiénes fue? Ah, claro. ¿Dónde estaba Almonte en esa lista? Estaba siempre peleando en ese 1, 2, 3 de los que más le daban base por bolas. Veía muy bien la bola Almonte. Claro, ¿no? Y que además era un pelotero al que le tenían miedo los lanzadores rivales y por eso lo trabajaban con tanto respeto que caminaba. Yo sé que esto a los aficionados vieja guardia no les va a gustar porque piensan que base por bola igual a sabermetría y todo lo que huela a matemáticas y sabermetría es el diablo en la tierra. Pero a ver, una base es una base. Diría un expresidente, haiga sido como haiga sido. Pero a ver, en este deporte lo primero y principal es envasarte. Sí, y al final de cuentas también es una estadística, ¿no? Y Almonte hizo muy buen... Y una estadística que se mide antes de la sabermetría según Bill James. Sí. Por cierto, Sí. o sea, que sí quede muy claro. O sea, el porcentaje de envase también considera las bases por bolas y eso desde antes de Bill James. Sí. Entonces, digo, en este caso estos peloteros fueron muy buenas adiciones. Esperamos que la nueva directiva y toda la nueva administración continúe con ese camino, ¿sabes? Porque Que mantengan la base que al final de cuentas se logró conseguir, ¿no? y por ejemplo, a ver, dime tú que no quieres a Boyd para la siguiente temporada. Ah, no, No, tú dime qué empeñamos. O sea, No, ¿dónde no. está, en qué lugar se hace la cooperación para que mantengamos a estos tres? O sea, para mí en mi carta Son santa, base. estos tres tienen que estar, porque además se quejan que no hay bateo de poder, ahí están. Lo que necesitas en este caso con estos tres es que Félix Pérez se recupere su lesión, que lo terminen de trabajar, y 2, un coach de bateo que sí tenga, pues esta parte, no voy a decir que una licenciatura en psicología, pero sí una parte de un entendimiento de cómo entrar en la cabeza del pelotero para ayudarlo a salir del slump, porque también, creo que también ese es un punto importante a tomar en cuenta en este slump en el que se metió Luke Boyd, que también es algo que mucha gente creo que no ha querido entender o no ha aceptado totalmente. Llegó la temporada, llegó a Olmecas y empezó a botarla y empezó a tener muchos hits y empezó a tener un muy buen trabajo en el bateo, pero también se daba porque los pitchers no sabían cómo trabajarlo. No habían visto tanto video de él, no sabían qué pitcher le gustaba para irse y no pegarle. El único que sabía cómo picharle a Boyd era Trevor Bauer. Sí, y no es porque lo conociera de antes y bueno, mil historias, ¿no? Además también Bauer le picha primero aquí en Tabasco, que es un campo de bateo donde la bola rompe más y uno de los picheos fuertes de Bauer y El que más le slider. cuestan a Luke Boyd, lo dijiste tú, el slider. Entonces digo, ya con los pitchers teniendo más información, ahí yo creo que entonces era trabajar la famosa prueba de eye candy, como se dice en inglés, no me acuerdo cómo sería en español, pero es una prueba de vista. Simplemente darte cuenta de qué tan fácil es que él
caiga con ciertos lanzamientos engañosos y trabajar ese detallito. Para mí eso era. Pero eso no te lo va a decir si tu si tu coach de bateo lo estás cambiando cada 15 días. Pero Boyd corrigió. O sea, para haber bateado más de 20 vuelas cercas. Y más de la mitad en Tabasco. No todos en Villahermosa. Pero que hayas dado más de 10 en Villahermosa, híjole, es mérito total. Sí, ahí ya estás hablando de peloteros de la marca Carlos Sivers, Abreu, justamente, que son peloteros que ya podían estar llegando a esos números, ¿no? Pero bueno, ya es otra historia. De nuevo, la temporada ya se terminó. Yo creo que dentro de lo que sí me gustó fueron estos 3 en los bateos de poder. Sí. Y yo creo que el trabajo de velocidad que se llegó a tener, sobre todo con el regreso de la serie, con Atondo y con Randy, yo creo que esos 3 también sí o sí se tienen que mantener. O sea, esa base te da velocidad y además los 3 son buenos bates. También entraron en un slump que también... O sea, creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que el equipo se metió en una mala racha colectivamente y no hubo quien los pudiera sacar de ahí. Y a veces, por más que tu manager tenga la experiencia del mundo, por más que intentes no sale. Sí, no sale. Y al final de cuentas, esta parte importante, yo creo que decías mental, creo que Félix Pérez llegó a aportar mucho en ese tema. Tú veías la dinámica que traía el equipo y lo dijo él en algunas entrevistas, si no mal recuerdo, cuando llegó. O sea, yo quiero aportar. Yo, aunque esté un poco lesionado, y yo quiero batear en esa hora cero, ¿no? En los primeros turnos no se le daba, pero ¿qué le dices a Félix Pérez ahora que se convirtió en un punto importante incluso con esa lesión que traía en su pierna? Y además querido por la afición. Creo que esos 3... no puedo decir que no se ganaron el cariño de la fanática. No, y te digo, o sea, para mí, los 6 que ya mencionamos, o sea, Atondo, Randy, el Acere, Santos, Almonte, Luke Boyd y Félix Pérez, yo creo que son los 6 del equipo de cuadro. Y te voy a agregar un 7º. ¿Quién? Roy Morales. Roy, creo que desde la Liga del Atlántico creo que venían con el equipo, si no recuerdo, el año pasado, 2023, estuvo justamente participando en esto que era el cuadrangular de equipos mexicanos, estadounidenses. En la Serie Caribe. No, es otra. Bueno, el torneo, el intento como de Champions que hicieron, el que se jugó aquí en Yucatán. En Yucatán, sí, claro, ya me acordé. Y fueron, él estaba en el equipo campeón. Claro. Y desde esa ocasión el equipo dijo, oye, este jugador tiene que hacer un cambio en el equipo, ¿no? Y que además a él se le requería porque todavía no sabíamos cómo venía Félix Pérez de su lesión de la mano. José Félix. Perdón, es que tenemos mezcla ahí de nombres. Sí, pero al final de cuentas creo que Roy Morales, el día que él jugaba, el día que el señor se envasaba, no nada más en la posición de catcher, a veces lo utilizaban ahí en primera base, que no desconocía esa posición justamente con este equipo. No recuerdo el nombre del equipo. Son los Red Hawks. Mira, y jugaba primera y catcher, ¿no? Y creo que fue una muy buena adhesión y esa panorámica que le dio al equipo de tener a Roy, luego esperar a José Félix, parte importante como capitán del equipo. Creo que ese rol no lo hizo mal Roy. Y creo que sí se merece yo creo que sinceramente no hay que ir a buscar catcher, no hay que hacer lo que hizo José Meléndez de tener 19 catchers en el roster al principio de la temporada. O sea, yo creo que sinceramente, o sea, José Félix, sí lo retendría yo en el equipo, pero yo creo que ya le estaría dando más titularidad a Roy Morales. Hablando del equipo de cuadro, de nuevo, las cosas que sí me gustaron de la temporada. Que no me acabó de encantar también, pues sí tener como que tanto movimiento en el equipo de picheo, que es una zona tan fundamental, y más en una plaza como Tabasco. Híjole, o sea, no sé qué le habrá pasado, no sé de qué pozol le dieron a Torres Pérez, por ejemplo, Nick Stroke, que de repente ahí se nos tambaleó, no sé qué acabó de pasar con Joen Higuera, que hasta se nos fue en algún punto y regresó. Yo creo que esas son las cositas que tenemos que tener en un entendido de qué pasó, ¿no? Como en un acto de reflexionar, porque sí, el picheo en Tabasco, que pues siempre era nuestra carta de presentación, falló duro. Digo, ciertas excepciones ahí, por ejemplo, una sorpresa, Carlos Martínez, el Tsunami. Yo no pensé que él pudiera ser abridor y mira, claro, tuvo días que no dio el resultado, ¿no?
Como todos. Cuando lo trajeron para que esa oportunidad de estar como Holt, no lo hizo. Al final de cuentas tuvo las oportunidades y yo creo que nada más fue 1 o 2 ocasiones que hizo el trabajo, y los demás partidos, ¿qué crees? ¿Lo perdió o los dejó perdidos? Entonces, traíamos la ventaja y casualmente, híjole, íbamos ya perdiendo cuando terminaba la entrada. O le dejaba la situación muy complicada a Creo Fernando que alguien Salas. que al final hicieron bien las cosas en ese lapso de que pues no tenemos relevo, era el Spencer Payton y, si no mal recuerdo, Ricky Ramírez lo hizo muy bien. Incluso Fred Villarreal también y Cody Reed. Cody Reed lo hizo bien. Mediano no, o sea, al final de cuentas podríamos Acabaron batallar sacando ahí. la chamba. Creo que a lo mejor para tener un mejor análisis de ellos hubiéramos tenido más tiempo, pero Sí, pero no se puede, ¿no? no se puede todo en esta vida. Y al final de cuentas creo que esa parte de los Olmecas de Tabasco falló esta temporada. Lo que más más caracterizaba al equipo de Tabasco era el picheo. Bueno, a la fecha es la carta de presentación, insisto, Siempre. del equipo. O sea, todo el mundo piensa Tabasco es parque del picheo. Y si yo le pido a la gente jugadores históricos fuera de Tabasco, Fuera de Tabasco, sí. no van a pensar, o es muy difícil que piensen en bateadores. Últimamente tal vez, pero porque bueno, ya hemos mandado peloteros al derbi de cuadrangulares. Sí. Pero Cosa que no pasaba en años anteriores, ¿no? O sea, desde Hernández que mandábamos cuando Ramón ahorita está Hernández, Ramón Hernández que justamente. está en Monclova. Él fue al derbi de pero cuadrangulares. antes de Ramón no recuerdo yo un jugador. O sea, no Creo recuerdo, que no estoy fue diciendo que no haya pasado, Michelle pero no Abreu. recuerdo. Michelle Abreu sí estuvo, si no mal recuerdo, en un juego de estrellas como en el Home Run Derby. El cubano, él acá, poderoso. Creo que anda ahorita de coach de bateo. Mira a qué me lleva la plática. Claro. Coach de bateo de los Sultanes de Monterrey. ¿Y sabes dónde está el coach de bateo también, Julián Yan? Empezó con Tijuana y terminó con León, ¿no? ¿Dónde está Carlos Sieverts? Con los Diablos Rojos del México. O sea, materia había aquí en el equipo. Y gente que conoce Gente- la plaza, que es también Claro. súper ¿Por importante. qué no lo aprovechas? ¿Por qué no lo aprovechas? Digo, no soy directivo y al final de cuentas siempre vamos a estar como fuera de... Pero al Estamos final de dejando la cuentas, sugerencia. Ahí. ¿no? Ahora sí O que sea, se los ponemos ahí. Ustedes dicen qué hacen. Yo nomás estoy pasando el recado. sí, al final de cuentas son tantas cosas que se podrían aprovechar. Creo que esa gente que ha estado aquí con experiencia levantaría mucho también al equipo. Como decías, un punto importante. En Villahermosa hay muchos jugadores que no están acostumbrados a que rompa mucho la bola, ¿no? Y aquí sí, en Villahermosa rompe mucho la bola. Una Ciudad de México, un Querétaro, un Puebla donde no pasa eso. Y son Cualquier cosa vuela. cualquier Que fly eso es vuela. cierto. Sí, o sea, Cualquier y fly es la algo que puedes volar. justamente platicaba con las aficiones de otros equipos súper rápido. Les sorprende que dicen, es que bueno, ustedes no son un equipo de bateo porque aquí sí le salen. Y yo, hermano, es que ya la bola en Villahermosa no vuela. Aquí cualquier cosa se va. Cualquier cosa. Y de verdad que venir a la Ciudad de México o a sus alrededores, no hay partido que termine 0 o 1-0. Es muy difícil. Es complicadísimo que tú veas un partido 1-0, ¿no? Al final de cuentas, esta nueva generación que viene a los estadios, no es que qué aburrido, no han hecho nada. No, es que esto es el béisbol, ¿no? O sea, al final de cuentas todo. han tenido... Hay de todo, hay de todo. También, o sea, vean un par de temporadas más y platicamos. Sinceramente. Y bienvenidos. Y bienvenidos, todos son porque bienvenidos. Al final de cuentas es parte importante para que este deporte que tanto nos gusta en México vaya creciendo más y más y más. Sí, y volviendo a la plática, justamente, tienes peloteros que conocen muy bien la plaza, que están siendo aprovechados en otros lados como coaches. Hermanito, pues velos a buscar. Porque yo creo que también ese es como él, o uno de los grandes errores, uno de los grandes talones de Aquiles de este equipo. Los coaches de bateo, de picheo, de banca, pues no sé si no aconsejaron bien en su momento a Pedro Meré, no sé si Pedro Meré no los quiso escuchar, pero pues también si te los están cambiando a cada rato y tal vez no son de la confianza tuya, o no conocen también al pelotero, porque el pelotero también es relativamente nuevo en el equipo, es relativamente nuevo en la plaza, también eso te complica la situación, quieras o no. Opinar de esa situación de los coaches de banca, vamos a recordar a uno. Mario Van Santana. Ya, El zorro ya trajiste nombre pesado. de Chihuahua. Oye, ¿qué cambió de lo que decía Mario Iván Santana al lado de Pedro Meré a lo que le decían los nuevos coaches ahí en banca? Solamente Mario, Pedro y los Solo otros ellos saben. saben. Solo ellos saben. Solamente ellos van a saber y
Yo creo que ese es uno de los puntos que tienen que trabajar, ya sea la directiva actual o la próxima, pensando en la temporada que viene. O sea, ellos tienen que ponerse a pensar en quién va a acompañar al manager. Porque de nada me sirve que yo me traiga a un Joe Torre, así que suelten el presupuesto y traiga a Joe Torre, que yo me traiga al manager que tú quieras, a México. No lo veas lejano porque fueron a Nueva York a hacer relaciones. Han traído nombres importantes. Es más, traen a Mariano Rivera como manager, no importa. O sea, de nada me va a servir tener a Mariano trabajando acá si no tiene un equipo que le ayude a trabajar, que le ayude a trabajar, valga la redundancia, el equipo, el cuadro. Eso es lo que se necesita y siento yo que ahí fue donde más se adoleció, hablando partidos. Todo lo demás es donde yo creo que quien tiene que cargar la cruz de esa parroquia es José Meléndez. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo en ese tema. Creo que tú y yo y mucha afición. ¿Y el que no esté de acuerdo? El que no esté de acuerdo, póngalo aquí en los comentarios. A ver, según ustedes, quién carga con más culpa. Y si me salen con que es Pedro Meré, de nuevo, estamos hablando de lo que sucedió extra campo. Creo que ahí podemos hacer la división. Y si no, bueno, a mí me quedan claro entonces que ustedes no están escuchando el mismo podcast que nosotros, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante esta parte que nos pongan ahí en los comentarios. Al final de cuentas, Pedro Meré, José Meléndez o todos los coaches que habían ahí. Pero ¿O quién nos faltó? ¿O quién nos faltó, no? Si queremos echar culpas, a ver, ¿quién nos faltó? Y por qué. Importante que nos pongan el por qué. De nuevo, nosotros somos aficionados nada más. Nosotros no somos la directiva. Igual que ustedes. Sí. Nosotros no tomamos las decisiones más, ni nos pagan por hacer esto. Oye, pero ¿cómo ha salido que a nosotros nos pagan, no? Según que nos dan viáticos. Bueno, si ustedes saben dónde se recogen, avísenme porque la verdad, pues hace mucho, bueno, nunca me ha llegado. No a mí no me ha llegado nada. Entonces, si ustedes saben algo los tickets de autopista. Pues sí, oye, ¿a quién se los hacemos llegar? Porque informado yo no estoy a dónde. Ya tengo no sé cuántos años haciendo esto esa es otra gran historia de nosotros como el Chichero. Las plazas que se han visitado. Uy, hermano, pero si contamos inicios, eso... ¿no? Es para acabamos un capítulo, en Navidad del año que entra. Exacto, entonces es un capítulo más, ¿no? Vamos a ir cerrando este primer episodio. Esperemos sea el primero de muchos. Rápidamente, así, 30 segundos, tu argumento final, mi querido Jesús. Pues al final de cuentas yo creo que los Olmecas de Tabasco necesitan renovarse de nuevo. Tenemos una base y creo que la renovación tiene que ser en la parte de la directiva, que ya viene, o sea, van a tomar protesta esta nueva directiva, pero con un gerente deportivo que sí sepa, que sí conozca la plaza y que esté dispuesto a negociar con el pelotero. A ese presidente que lo necesito cerca para que el pelotero también no nada más se sienta a gusto con el equipo, sino con la directiva. Creo que ahí va a ser un punto primordial que tiene que ver Olmecas de Tabasco para el año 2025 y creo que eso es lo que voy a poner sobre la mesa. Broco, tú que no paraste de hablar en este capítulo. Sí, hablé mucho. Tú sí se sabe, pero a ver, así rápidamente, algo que sí gustó y algo que no gustó. Pues mira, me gustó pues toda esta parte del acercamiento en redes, en acercamiento a difusión respecto al equipo y demás por parte de la directiva de los Olmecas de Tabasco. Eso me gustó. No me gustó, pues como siempre, yo personalmente tengo un tema con la gente que va al estadio y se la pasa o insultando a los jugadores o mentando madre y no tiene una actitud pues más positiva. Yo creo que eso es parte importante, ya lo hablaremos en otra emisión, en otro episodio, pero siento que sí, como afición, al menos la gente que puede estar en el Centenario, pues sí, que vaya uno a echar trago, pero también es importante la porra. Y lo podemos ver. Que sean buena copa, vaya. Ajá. Ahí tienen áreas de oportunidad para la próxima directiva. Digo, sí es casi un hecho ya confirmado. Bueno, se ha anunciado mucho quién va a ser el nuevo presidente de Olmecas, pero aún no. Hablando de equipos de trabajo, aún no lo anuncia. Entonces, si nos está escuchando el señor Daniel, pues que sepa que tiene que tener esta gente en su nuevo equipo. O sea, gente que entienda cómo piensa tanto el aficionado, el pelotero, que sepa cómo funciona la plaza de Tabasco, que no es una plaza sencilla, ni para el pelotero, ni para el mercadólogo, para nadie es una plaza sencilla. Tabasco en general no es una plaza sencilla para muchas cosas. Entonces tiene que ser alguien que esté consciente de todo ese tema. Y bueno, volviendo al tema, me gustó mucho el trabajo mercadológico que se le hizo al equipo. ¿Puede mejorar? Claro que sí. Pero como mencionabas tú, Jesús, ya hay una base. No es necesario como cada cambio gubernamental desmantelar todo lo anterior solo porque lo hizo el anterior.
O sea, creo yo que lo que más conviene es verdaderamente sentarnos a pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podríamos mejorar y entonces trabajar sobre eso. Porque si el plan es llegar y decir nuevos uniformes, nuevo logo, nuevo manager, nuevo todo para que se note el cambio, como te puede salir muy bien, como te puede salir muy mal. Y volvemos con justamente la premisa con la que arrancamos el podcast, de hecho. Tú tomas decisiones, pero el resultado de esas decisiones es con lo que se te va a juzgar al final. Entonces creo que ese es el mensaje para cerrar el día de hoy. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes y a la afición. Ojalá que por ahí le vamos a dejar todo lo que tenga que ver con el Chichero y este podcast que no tiene nombre. Seguimos comentando que ¿Se nos aceptan pongan sus sugerencias? comentarios, sí. Pero que al final de cuentas tiene que salir. Tiene que salir. Agradezco el espacio, Broco, Juan, y que sigamos adelante, ¿no? Broco, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos y esperamos pues estén consumiendo estos materiales que vamos a estar otorgándoles a ustedes. Y que lo disfruten sobre todo. Bueno, nuevamente yo fui Juan Antonio Hernández. Con esto cerramos el primer episodio de este Fancast del Chichero. Nuevamente les recordamos, si tienen sugerencias del nombre, ahí están los comentarios también. Sugerencias de temas, opiniones. Si ustedes no están de acuerdo, también se vale. De nuevo, todo con respeto y argumentos y de preferencia buena ortografía. Y les encargamos, por favor, porque luego sí cuesta trabajo entender algunos de los mensajes que nos llegan a dejar en las redes sociales. Mientras tanto, hasta la próxima. Sean felices.